Número 7. Son las 7 profecías mayas. Los 7 planetas de seres ayaplianos humanos. Los 7 grados de la perfección. Las 7 esferas celestes. Las 7 jerarquías angélicas. El 7 era para los egipcios la vida eterna. El 7 simboliza la totalidad del espacio y del tiempo. Los 7 colores del arco iris. Las 7 hermanas las Pléyades. El 7 representa el dinamismo universal. El 7 es el número de la universalidad. Los 7 grados de la consciencia. Las 7 etapas de la evolución. Y así podríamos enumerar infinitamente el significado del número 7. Es este número que regirá al planeta y a los seres que los habitan en el comienzo del alineamiento cósmico. 36. ¿Cuál es el verdadero significado del alineamiento cósmico? ¿Qué significa para nosotros estar alineados mentalmente con las 4 dimensiones? Para entender a el ser uno y para que ustedes se perciban, primero deberán conocer y penetrar en lo más profundo de sus mentes. El ser uno es una mente gigantesca, donde sus más íntimos y recónditos pensamientos funcionan. Él, al igual que todos los seres pensantes del universo, agrupa en su mente millones de energías, pensamientos, cuya materia prima él necesita para formar sus ideas. Estas ideas no surgen de un momento a otro, primero nace el deseo creador y de él emanan las ideas de plasmación y ejecución. Cuando surgen estas ideas, ellas son analizadas, sopesadas y desglosadas, deberán ser intensamente estudiadas y así saber todo lo concerniente a su proceso y ejecución. Por consiguiente, la mente del ser uno, tendrá que poseer en sí mismo todas las informaciones acumuladas de su deseo causa, que posteriormente redundará en el deseo efecto universal. La mente universal, a diferencia de ustedes, tiene el conocimiento y el orden absoluto de sus deseos creaciones. Él no falla jamás en la continuidad y correlación de sus ideas y pensamientos. Todo en su mente está perfectamente ordenado y calculado, de tal manera que nunca podremos decir que él tiene olvido, confusión, distracción, atolondramiento, omisión, extravío y despiste con referencia a su continuidad y al conocimiento global de sí mismo. Con esta explicación queremos que entiendan, que la alineación de ustedes con la mente universal significa, que se colocarán en el lugar perfecto por el conocimiento, entendimiento y amor que los caracterizará. Hoy en día ustedes se encuentran en el subconsciente de la mente universal, no tienen un lugar específico, ustedes pululan de un sitio a otro en tal desorden, que ni nosotros mismos sabemos dónde están y a qué lugar pertenecen. Por esta razón se está anunciando en el planeta, la época de la cosecha. Significa que ustedes tendrán que separar y diferenciar la frecuencia, el ritmo y la vibración de sus energías, pensamientos para poder alinearse con la mente universal, y entrar a formar parte del concepto cósmico de existencia y de realidad. Lo que hoy en día les parece mágico, adivinatorio, extrasensorial, parapsicológico, metafísico, etc. En los próximos 7,000 años será totalmente normal, porque los niños que ustedes llaman cristales e índigos y que hoy los consideran seres extraordinarios, serán completamente comunes, porque todos los seres del planeta lo serán. Son 4 zonas, 4 centros energéticos y 4 dimensiones que se unirán formando un solo cuerpo energético. Zona y centro 3. Cuerpo material, sistema digestivo, la relatividad, dimensión primaria. Zona y centro 4. Cuerpo psíquico, sistema circulatorio, la transparencia, dimensión secundaria. Zona y centro 5. Cuerpo mental, sistema respiratorio, la legitimidad, dimensión regular. Zona y centro 6. Cuerpo divino, sistema nervioso, la claridad, dimensión perfecta. La unión energética de las 4 zonas,
centros y dimensiones significa para el hombre humano la trascendencia de su estado anómalo a un estado normal, basándonos en las directrices universales del consciente cósmico. 1. La relatividad. Zona y centro 3. Sistema digestivo y dimensión primaria. El ser humano comenzará a vivir de acuerdo a sus pensamientos libres, los cuales le permitirán desprenderse de la masa y del peso que lo mantenía atado a la tierra y no lo dejaba trascender. Queremos decir, que al convertir sus energías pensamientos en fotones, ustedes ya no estarán sometidos a la fuerza gravitacional ni tampoco a la intensidad de la luz. Ustedes se encontrarán en los próximos 7,000 años en un espacio temporal, mejor dicho, el tiempo se congelará, tanto en la superficie del planeta como en las energías pensamientos, y este proceso redundará plenamente en la curación definitiva de ambos. Este estado de suspensión energética hará que el peso y el volumen de todos los elementos que se encuentran sobre el planeta, regresen a la Tierra donde pertenecen, y los elementos que dejaron de estar presos por la fuerza de la gravedad trascenderán, elevándose y atrayéndose por la fuerza del magnetismo universal, que los absorberá como un imán y los atraerá por sus características químicas, colocándolos en donde pertenecen. Espacio-temporal, Wikipedia. El espacio-tiempo es la entidad geométrica en la cual se desarrollan todos los eventos físicos del universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. El nombre alude a la necesidad de considerar unificadamente la localización geométrica en el tiempo y el espacio, ya que la diferencia entre componentes espaciales y temporales es relativa según el estado de movimiento del observador. De este modo, se habla de continuo espacio-temporal. Debido a que el universo tiene 3 dimensiones espaciales físicas observables, es usual referirse al tiempo como la cuarta dimensión y al espacio-tiempo como espacio de 4 dimensiones para enfatizar la inevitabilidad de considerar el tiempo como una dimensión geométrica más. La expresión espacio-tiempo ha devenido de uso corriente a partir de la teoría de la relatividad especial formulada por Einstein en 1905. Las energías pensamientos del ser humano trabajarán y pensarán en 3 dimensiones. El ser humano dejará de emanar energía pensamiento pesada, horizontal y voluminosa, para convertirlas en pensamientos leves, verticales y de forma circular. Significa que él siempre formará causas pensando en sus 3 cuerpos, tanto planetario como individual, y nunca en uno solo. Toda su vida, su entorno, su proyección, su elevación, su conocimiento y más, estarán abocados al bienestar colectivo de una sociedad de seres conscientes. Esta forma de vivir afectará directamente al sistema digestivo tanto cerebral como material. Si decimos que todo comienza en las energías pensamientos, entonces el pensamiento leve y vertical conducirá al ser humano hacia la eliminación de este sistema. El humano se alineará con la energía cósmica y se nutrirá de ella en el futuro. El alimento que ingerirá el humano será tan sutil que el sistema digestivo se irá atrofiando en el transcurso del tiempo, porque no necesitará la fuerza ni los elementos que hoy usa para disgregarlos y canalizarlos. Cuando hablamos que el humano tendrá un cuerpo material sutil, tenemos que comparar más o menos el cuerpo material que ustedes tenían hace 150,000 años atrás y el que tienen ahora. Como pueden ver, ya no existe ni punto de comparación. Ustedes en la actualidad son seres bellos, proporcionados, erguidos, de piel suave, de ojos grandes, órganos delicados, la alimentación es más fina y refinada. A través de este entendimiento podrán imaginarse el cuerpo que tendrán en el futuro, delicado, fino, piel transparente, boca muy pequeña, ojos grandes y claros, sin pelos ni cabello. En pocas palabras, regresarán a ser ayaplianos humanos. Hoy en día el humano todavía ingiere energías pensamientos inútiles y alimenta su energía materia inadecuadamente, produciendo malestar, infortunio, desventura, penuria, ansiedad,
desasosiego, etc. El humano trascenderá y nutrirá su cerebro de energías, pensamientos útiles de bienestar, dicha, prosperidad, satisfacción, complacencia, comodidad, conveniencia, tranquilidad, serenidad, paz, confianza, plenitud, holgura, descanso, etc. Y todo lo que significa una buena digestión mental. 2. La transparencia. Zona y centro 4. Sistema circulatorio y dimensión secundaria. Las energías, pensamientos del ser humano ya no trabajarán ni estarán sujetos a la zona 3 ni a su sistema digestivo, los cuales le produjeron tantos problemas en su evolución y elevación. Al eliminar la zona 3 y el centro energético cerebral 3, sus energías, pensamientos pertenecerán a la zona y centro energético 4, por lo tanto se vinculará automáticamente al sistema circulatorio. Significa que su manera de pensar estará constantemente circulando a través de sus tres cuerpos y al realizarlo, los cristales pertenecientes a estas realidades serán transparentes, claros y cargados de energía fotónica, resplandeciendo en ellos la luz. Consecuentemente su sangre se aclarará y el elemento ferroso se depurará convirtiéndose en elemento mercurio. Este elemento recorrerá los sistemas del cuerpo material y del cerebro, permitiéndole a ambos cuerpos un buen funcionamiento, que hasta ahora no lo han tenido. La transparencia, Wikipedia. Es la propiedad de ser translúcido, cristalino, diáfano, nítido, etc. El grado de transparencia varía de acuerdo con el tamaño de la onda de luz. La imagen vista a través del material es matizado y esto se debe a las determinadas moléculas de óxido metálico en el vidrio, o las grandes partículas coloridas como se presenta en el humo. Si estas partículas se encuentran presentes en gran cantidad se convierte en un humo denso. Capacidad de un cuerpo para dejar pasar la luz y las imágenes a través de él. Claridad y evidencia. La transparencia es una de las cualidades más importantes en el futuro de ustedes y de Tera, sin esta cualidad no podrán avanzar. Para lograr la transparencia ustedes deberán trabajar las emociones que tienden a ofuscar a las energías, pensamientos como por ejemplo, la oscuridad, la suciedad, la falta de claridad y de luz, la falsedad, el doblez, la imprecisión, las tinieblas, la confusión, el caos, la dificultad, la vergüenza, etc. Cuando lo hayan logrado, cuando sientan que las energías, pensamientos del cerebro trabajan con luminosidad, refulgencia, iluminación, esplendor, sinceridad, verdad, franqueza, lealtad, confianza, sencillez, naturalidad, etc. Entonces sabrán que están trascendiendo, que se están elevando a las realidades de luz, donde todo es diáfano, sutil, transparente y verdadero. De esta forma ustedes se convertirán en seres reales, tan reales que ya no vivirán escondidos, agazapados, ocultos, anónimos, apartados, retirados y desconocidos para la mente universal. Ustedes se convertirán en energías, pensamientos importantes que servirán para formar los grandes deseos, ideas que nuestro Creador siempre está emanando para el beneficio de toda su creación. Mercurio. Es un líquido plateado, en temperatura normal es un metal inodoro. No es un buen conductor del calor comparado con muchos metales, mientras tanto es un buen conductor de la electricidad. Establece una liga metálica fácilmente con otros metales como el oro y la plata, produciendo amalgamas. Es insoluble en el agua y soluble en el ácido nítrico. En temperaturas altas se transforma en vapores tóxicos y corrosivos, más densos que el aire. Es un producto peligroso cuando es inhalado, ingerido o en contacto directo, causa irritación en la piel, ojos y vías respiratorias. Es comparable con el ácido nítrico concentrado, acetileno, amoníaco, cloro y con otros metales. Es un metal líquido a temperatura de ambiente, conocido desde los tiempos de Grecia antigua.
Su nombre homenajea al dios romano Mercurio, que era el mensajero de los dioses. Ese homenaje se debe a la fluidez del metal. El símbolo hectogramos, como todos los símbolos químicos, se deriva del latín hydrargyrum, que significa plata líquida. Por el alimento cerebral y material tan denso e incorrecto que ustedes ingieren, la sangre es roja, opaca y espesa. Este es uno de los motivos por el cual ustedes no llegan a pensar con claridad. Sus pensamientos están llenos de energías cinabrias ferrosas, estas están cargadas de muchas sustancias oxidantes, las cuales son muy dañinas para la salud física y mental. Estas sustancias traban la fluidez de los cristales, carcomiéndolos y enmoheciéndolos por la cantidad de moléculas de óxido metálico, sumado también por la falta de luz. Cinabrio. Sulfito de mercurio natural. Mineral rojo, principal elemento del mercurio. El cinabrio, del latín cimbris y del griego, es un mineral compuesto de azufre y mercurio muy pesado, de color rojo vermellón o rojo, parduzco. Cuando se reducen los cristales a polvo presentan un rojo escarlata pronunciado. Los ejemplares cristalizados tienen un lustre metálico diamantino, mientras que el cinabrio amorfo y compacto es mate y susceptible de pulimento. Al eliminar los elementos cinabrios, pesados, densos y de color rojo parduzco, los cristales de las energías pensamientos se convertirán en elementos mercurio y por la claridad que lo determina, serán de color plateado muy claro. El mercurio es un elemento que pondrá fin a la oxidación de las energías pensamientos, porque es un elemento que fluye, no se adhiere a otros, es extremadamente sutil y no tiene peso ni volumen. Es un conductor perfecto de electricidad, por lo tanto les permitirá que la electricidad magnética corra por los circuitos cerebrales, conectándolos a través del entendimiento y a gran velocidad, los pensamientos vibrarán en alta frecuencia y ritmo, conduciéndolos hacia la elevación de sus energías pensamientos, las cuales no se chocarán entre sí, ni se trabarán o subirán y bajarán de voltaje, significa que sus vidas se prolongarán y ustedes podrán vivir por lo menos hasta los 200 años. 37. Puede significar que cuando una persona a menudo tiene grandes pensamientos de forma consecutiva, está alineado cósmicamente. El tener grandes pensamientos no necesariamente significa que el ser está conectado al alineamiento cósmico. Tenemos que entender que el hombre es un compendio innumerable de energías pensamientos que ocupan las zonas de su cerebro. Por lo general este cúmulo de energías pensamientos está relacionado a una especialidad, significa que de vida en vida, el hombre tiende a inclinarse a ciertas características que lo van a determinar en todas sus vidas. Por ejemplo, hay aquellos que se inclinan a la ciencia, otros al arte, otros a las letras y así sucesivamente. Con esta explicación queremos decir, que existen varios motivos por el cual el ser, puede generar en su cerebro las grandes ideas o grandes invenciones. Estos motivos pueden ser: primero, él puede haber desarrollado a través de todas sus vidas el perfeccionamiento de esas ideas, por el cúmulo de información que él trae consigo de vida tras vida. Segundo, él puede estar captando las grandes ideas que están catalogadas en el registro acásico, o sea, en la mente universal. Tercero, él puede estar comunicándose, es un medium sin saberlo, con entidades desencarnadas que lo están ayudando en esas grandes ideas e inventos, las cuales viven en las zonas de su cerebro. Estas fueron atraídas por la similitud vibratoria que ambos tienen. Cuarto, él puede estar comunicándose con los mundos paralelos, o sea, las entidades de los mundos antimateria, es un telépata, que lo están guiando para una misión más amplia. Si este es el caso. Sí, él está recibiendo información para plasmarlo y ejecutarlo. Para ayudar en la evolución y elevación del planeta y de los seres que lo habitan. En los mundos primarios donde ustedes viven, el trabajo de captar, ejecutar y plasmar una idea siempre se realiza, y esto lo decimos con conocimiento, de dos lados, mundo material y mundo antimateria. Para que el hombre capte las ideas, él tiene que tener los pensamientos adecuados para esas ideas. Generalmente las energías pensamientos desencarnadas buscan a la persona adecuada que está especializada de vida en vida a un cierto tema, por el cual ella profundizó,
estudió e indagó hasta convertirse en un especialista y es con esta persona que las energías pensamientos se acercarán para desarrollar tal o cual tema a tratar, ya que ella sabrá expresar en pensamientos las ideas del universo referente al tema necesitado. Queremos decir que las energías pensamientos no se acercarán a un filósofo si el tema a tratar es matemático, no se acercarán a un artista si el tema a tratar es científico. Todo se atrae y se rechaza en el universo. Es necesario saber que las ideas no pertenecen a las realidades inferiores, pertenecen a las realidades superiores. Todo está hecho en el universo. Todas las realidades existentes no crean ideas nuevas, solo el principio único es capaz de realizarlo. Las dimensiones captan las ideas ya existentes del universo y las plasman en su realidad y lo harán, conforme sea su entendimiento. Siglo I. Sabemos que todos ustedes son ayaplianos distorsionados, entonces les decimos, ustedes vienen del futuro, por lo tanto, todo lo que ustedes creen que son inventos, descubrimientos, literatura nueva y más, ustedes ya lo vivieron, lo inventaron, lo descubrieron, lo escribieron. Ustedes solo están recordando. Cuando el ser humano viva de esta manera, cuando estos fenómenos extrasensoriales sean naturales para él y parte de él, entonces podemos decir que ustedes están viviendo en su realidad verdadera y de acuerdo a sus sentidos internos. 38. El mercurio no es dañino para nuestra salud. No estamos diciendo que deben ingerir mercurio líquido u otros derivados que ostentan grados peligrosos de envenenamiento. Nos referimos al mercurio que se encuentra naturalmente en los alimentos, estos deben de ser consumidos con equilibrio y moderación, dentro de una dieta razonable y sujeta al consumo sensato y prudente, por ejemplo, frutas, hortalizas, frijoles, semillas de linaza, nueces y cereales. No deben de abusar en el consumo de alimentos que contienen mercurio, como por ejemplo, los peces, estos deben ser ingeridos máximo 3 veces por mes y 160 gramos cada vez. Esta alimentación debe de ir acompañada de alimentos ricos en minerales, fósforo, hierro, aminoácidos, carbohidratos, frutas, verduras, etc. Lean sobre alimentación vegetariana y holística. De esta forma ustedes se convertirán en seres reales tan reales que ya no vivirán escondidos, agazapados, ocultos, anónimos, apartados, retirados y desconocidos para la mente universal. Ustedes se convertirán en energías pensamientos importantes que servirán para formar los grandes deseos ideas que nuestro Creador siempre está emanando para el beneficio de toda su creación. Continuemos. 3. La legitimidad. Zona y centro 5, sistema respiratorio y dimensión regular. La legitimidad, Wikipedia. Se considera respecto al conocimiento del saber. Es decir, como conocimiento justificado. No se trata del conocimiento como legítimo en sí, cuya competencia correspondería a cada sujeto de forma individual. Nos referimos al reconocimiento social del discurso del saber como portador de un contenido verdadero por la legitimidad o reconocimiento de autoridad, de quien lo pronuncia. Legitimidad aceptada por la comunidad científica en su caso, filosófica en otro, cultural, deportiva, etc. Respecto a quien construye o define el discurso como competente. El problema de la legitimación del discurso o relato viene de la mano de la problemática generada en la segunda mitad del siglo XX cuando la ciencia reconoce la influencia de los paradigmas sociales y culturales en los cuales se reconoce la ciencia misma. La idea de la legitimidad de la ciencia en cuanto tal por su contenido ha sido prácticamente abandonada por la mayoría de los filósofos actuales, una vez establecida la provisionalidad de las teorías científicas así como la imposibilidad de un sistema completo de razones justificantes del conocimiento humano. Es por ello que algunos llaman a la época actual una sociedad de expertos,
en quienes se deposita la legitimación de discursos de segundo nivel o metarelatos. La legitimidad. Carácter de lo que es justo desde el punto de vista de la razón o de la moral. Aspiración humana de una vida digna. Carácter verdadero. Al poseer el humano la transparencia de su existir y al tener la claridad de su vivir, volcará todo su conocimiento y entendimiento en plasmar su realidad y existencia, para que éstas sean totalmente legítimas, justas y verdaderas. La conciencia y la justicia serán los valores principales para los seres del planeta en este alineamiento. La mayoría de los hombres han vivido sumidos en el sufrimiento de sus emociones tenebrosas y oscuras. La curación se obtendrá a través del análisis profundo, del arrepentimiento y del trabajo que se realizará para comenzar la verdadera curación. La labor que se hará, dependerá de la percepción que se obtendrá a través de la transparencia del alma que no aguantará el peso de la razón y del conocimiento de sí mismo. La conciencia o consciencia, Wikipedia. Del latín conscientia, propiedad del espíritu de reconocerse como sujeto de sus atributos, es definida en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Conscienta significa literalmente con conocimiento, del latín, conscienta. En la especie Homo sapiens, la conciencia implica varios procesos cognitivos interrelacionados. Consciencia se refiere generalmente al saber de sí mismo, al conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, estados o actos. Conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Una persona cloroformizada recobra la conciencia al cesar los efectos del anestésico. Un hombre de conciencia recta no comete actos reprobables. La conciencia puede también ser definida como el estado cognitivo no abstracto que permite la interactuación, interpretación y asociación con los estímulos externos denominados realidad. La conciencia requiere del uso de los sentidos como medio de conectividad entre los estímulos externos y sus asociaciones. Está demostrado científicamente que algunos animales pertenecientes a otras especies diferentes a la nuestra, Homo sapiens, también tienen conciencia de sí mismos. El ser humano tiene conciencia sensitiva y conciencia abstracta, aunque también el pensamiento abstracto se presenta en animales de otras especies. Para llegar a un estado de consciencia conceptual, ustedes necesitarán limpiar totalmente el subconsciente de todas aquellas emociones que los han atrapado y aferrado a la masa, al volumen, a una realidad plana tan pesada que no les ha permitido observar otras realidades de existencia. La prisión y la inmovilización de las energías pensamientos se han mantenido sujetas a una realidad inerte y engañosa. Las energías pensamientos oscuras y escondidas se liberarán cuando el subconsciente salga a la luz y ustedes puedan descubrirse a sí mismos. Este logro lo podrán alcanzar cuando la conciencia atraiga como un imán energías pensamientos cósmicas y ustedes hayan alcanzado la plenitud y la totalidad del entendimiento. Al pertenecer a un sistema respiratorio universal, ustedes estarán aptos para bajar, subir, entrar y salir entre las 4 dimensiones que se unirán en el alineamiento cósmico. Por otro lado, a través del sistema respiratorio, ustedes comenzarán a nutrirse del verdadero alimento, la energía cósmica. Esta energía los ayudará a transformar el DNA y el núcleo del átomo. Cuando nos referimos a la legitimidad energética, nos referimos al estado verdadero consciente que sus energías pensamientos tendrán. Ustedes ya no estarán ocultos, ni escondidos para el ser uno, ustedes serán su verdad y su conciencia. 4. La claridad. Zona y centro 6, sistema nervioso, dimensión perfecta. En el núcleo del átomo donde radican las más íntimas e insondables energías pensamientos, será donde se realizarán los cambios extraordinarios que ustedes tendrán a nivel de 2 cuerpos, el psíquico y el material, redundando este proceso químico en la formación del cuerpo mental, espíritu,
el cual sabemos que reside y existe en la glándula pineal. En el núcleo del átomo radican y se esconden las impenetrables, oscuras e intensas emociones negativas, cuyos elementos distorsionados se encubren y ocultan en los electrones, carga negativa enferma, los cuales se encuentran en la parte exterior de los átomos. Estos no permiten la salida de los protones, carga positiva sana, hacia el exterior. Queremos decir con esta explicación que los elementos positivos del alma humana han estado presos dentro de una cárcel llamada energía atómica, cuyos carceleros han sido los electrones negativos enfermos. La distorsión se debió siempre al desequilibrio atómico de la masa y el volumen. Significa que el átomo en la realidad de ustedes, no tiene un número igual de electrones y protones, la balanza siempre se inclinó más hacia el lado negativo, el átomo tuvo más electrones que protones y esto desniveló el proceso evolutivo, creando una sobrecarga isótopa e intensa de electricidad y esta fue la causante de la locura en que ustedes han vivido y se han desarrollado. El despertar, la iluminación, la nueva era, la nueva consciencia significa para ustedes, que el núcleo del átomo atraerá en el transcurso del alineamiento cósmico más protones y esto cambiará definitivamente el DNA de sus cuerpos, produciendo la expansión energética que emanará del núcleo del átomo hacia afuera. En este proceso químico las emociones enfermas, o sea la energía negativa de los electrones desaparecerá, permitiéndole a la luz solar del astrosol la entrada energética de sus rayos cósmicos transformando los electrones a través de una carga eléctrica determinada, que los átomos absorberán de las ondas electromagnéticas, del magnetismo planetario e individual. Las ondas electromagnéticas del astrosol emanarán sus rayos a favor del cuerpo psíquico y físico a través de su luz y calor. Al recibir estos dos cuerpos la luz del astrosol, transformarán al núcleo del átomo, creando dentro de él otra luz más elevada llamada luminiscencia, la cual irradiará una luz fría, mental, haciendo que la energía negativa de las emociones, que se encuentran alrededor del núcleo del átomo, apaguen su fervor y pasión descontrolada. El humano se convertirá en un ser calmado, armonioso, lógico, racional, prudente, juicioso, reflexivo, sensato, reposado, justo, equitativo, ecuánime, sereno, acertado etc.